Reciban todos ustedes un fraternal saludo. Nuestro tema de hoy es cómo articulamos el pensamiento con el lenguaje y la literatura, puesto que estos aspectos, estas expresiones culturales están profundamente interconectadas. Hemos escogido este tema con motivo de la celebración el pasado 4 de febrero del Día de la Literatura de los Maestres. El maestre doctor Renaud de la Ferrière y su discípulo predilecto, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares. El maestre de la Ferrière escribió prácticamente 100 obras, su mayoría están actualmente publicadas bajo la supervisión del coordinador de la literatura y ahora serán próximamente editadas con la supervisión de ese organismo que él dejó establecido para la coordinación y de manera ejemplar poder publicar con la mayor altura y con la mayor prudencia, siguiendo exactamente el pensamiento primordial del doctor de la Ferrière, debido a que han surgido ediciones bastante deterioradas que no corresponden con la realidad y mucho menos con las indicaciones que el maestre de la Ferrière le fue dando a través de algunos años por correspondencia a su discípulo, su primer exégeta. Este día, 4 de febrero, es cuando el Sol, cada año, pasa por el grado 15 del signo del aguador, puesto que al nacimiento del doctor de la Ferrière, que fue un 18 de enero de 1916, él tuvo en su esquema natal la conjunción de los planetas Mercurio y Urano en ese grado 15, que desde la antigüedad es conocido como el grado angélico en este signo del aguador. Eso le permitió al doctor de la Ferrière poder dedicarse con tanta profundidad y con tan mayor altura de pensamiento a divulgar a través de sus obras escritas el mensaje para la nueva era. Y a su vez, su discípulo, el doctor Ferriz, tenía un aspecto también cosmobiológico con esta conjunción. Entonces, el doctor de la Ferrière, coherente, sintonizado con esta aspectación en su carta natal, vivencia de manera muy especial las características de estos dos regentes de la era, el intelecto, la investigación, el hecho mismo de escribir, de escudriñar, de penetrar, de profundizar, a la vez de hacer síntesis, integrar los aportes de los sabios de Oriente con los de Occidente. También integró las ciencias oficiales,
con las no oficiales, entre otras características. Y su discípulo predilecto escribió cerca de unos 35 libros, la mayoría de hoy publicados, en donde va presentando con explicaciones ese pensamiento primordial de su maestre, resaltando aquellos aspectos que podrían en un momento dado ser olvidados, desconocidos, y además grabó cerca de 10.000 horas, grabaciones que están hoy en día transcribiéndose para que en un futuro poco a poco también se van a editar estos libros de enseñanza. Tenemos el gusto de contar nuevamente aquí en el Liceo de Síntesis de Bogotá con la participación de la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor. Muchos de ustedes ya la conocen, es miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis y participa como docente del curso de Introducción a la Yoga aquí en el Liceo de Síntesis. Estudia e investiga temas de los maestres desde ya hace varios años. Rosalba, nuevamente un gusto tenerte y tiene la palabra. Muchísimas gracias, Edwin, por su presentación. Para mí también es un placer estar acá colaborando con el Liceo de Síntesis en estos temas que lo ayudan a las personas a profundizar y a encontrar más sentido a su vida en esta evolución. Bueno, inmediatamente, siguiendo con nuestro tema, vemos que se nos presenta en el pensamiento, en la mente, la articulación de una orquesta, el director, los músicos, los ensayos, los instrumentos, las voces. Es bastante compleja esa articulación. Así pues, nos ayuda a entender el tema y a asociar aspectos del mismo para ampliarlo e irlo entendiendo. La analogía, Edwin, es enriquecedora porque permite encontrar asociaciones y aclara muchos aspectos del tema. Mediante unos ejemplos concretos, vamos a dilucidar el significado del pensamiento, de los lenguajes y de la literatura. El pensamiento como el tercer aspecto de la divinidad, el lenguaje como expresión del ser con sus múltiples manifestaciones y la literatura como manifestación tangible del pensamiento. Entre las ciencias que estudian el pensamiento, el lenguaje y la literatura, tenemos las disciplinas del significado, la epistemología, la hermenéutica, la filología, la filosofía, la semiología, la psicología, como la psicología del lenguaje, de los símbolos, la historia, la simbología, la comprensión de lectura. Vaya, Rosalba, pues es interesantísimo que haya tantas disciplinas dedicadas al estudio del pensamiento, del lenguaje, de la literatura. Estamos realmente ante una creatividad realmente especial del ser humano desde la prehistoria incluso. Entonces vemos que realmente el pensamiento, el lenguaje y la literatura son expresiones de esa creatividad que van tratando de ahondar, de percibir, de entender lo que es para nosotros los seres humanos la realidad y poder estar
contestando y transmitiendo a los demás aquello que vamos aclarando acerca de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo es nuestro comportamiento, nuestros ideales, nuestros sueños. Bueno, un sinnúmero de elementos que también abarca, por supuesto, la ciencia, el arte, la misma didáctica. Vamos a pasar ahora a estudiar el pensamiento, el lenguaje y la literatura con un ejemplo. Un ejemplo muy concreto. Este ejemplo concreto, que es tomado de el maestre Ferriz en el prólogo del arte en la nueva era, pues ustedes pueden incluso anotar, tomar notas si quieren, en que dice que ciertas enseñanzas no pueden ser expresadas en el lenguaje habitual. Vaya, hemos escogido este pensamiento del doctor Ferriz porque nos pone ante una realidad diferente a la que tal vez muchos de nosotros estemos acostumbrados, porque dice que ciertas enseñanzas, o sea, quiere decir que hay otras enseñanzas, eso nos deja, por supuesto, pensando mucho. En esta expresión tenemos entonces la literatura, este párrafo que hemos escogido está editado en el libro El arte en la nueva era de la editorial Diana de México. Entonces, hay un lenguaje muy particular que vamos a verlo, y ese pensamiento que constituye tres factores básicos: pensamiento, lenguaje, literatura. La literatura, decía Rosalba, que es la expresión tangible del pensamiento a través del lenguaje. Primero, para empezar la observación, veamos qué dice el autor y cómo lo dice. Es como las primeras preguntas que nos deberíamos hacer cuando estamos leyendo un libro, leyendo una revista, leyendo un artículo, y lo importante, y aquí queremos llamar mucho la atención, es detenernos a tratar de observar con detenimiento lo que el autor está diciendo, cómo lo está diciendo y a qué se refiere exactamente. De lo contrario, a veces leemos de corrido y no captamos, no aprovechamos ese esfuerzo de tantos autores que han dedicado sus vidas a colaborar para mejorar las condiciones humanas. El pensamiento se está refiriendo a la enseñanza que no es cualquiera, no es cualquier enseñanza. Aquí la primera aclaración, porque dice de ciertas enseñanzas, ¿sí? Anótenlo si quieren ustedes. Entonces está refiriéndose a ciertas enseñanzas, o sea, que hay diferentes clases de enseñanzas. En las enseñanzas hay categorías de enseñanza. Ya nos ubica en un especial contexto esta primera idea, este primer pensamiento. Unas enseñanzas no pasan de ser puramente populares. Otras son las de la madre
y las del padre, otras, en otra categoría, las de la escuela. Por eso también vamos por grados, en la primaria, en el bachillerato, luego pasamos a las enseñanzas propias de la universidad, que ya es otra categoría, otro nivel, otro grado de esa manera de transmitir un determinado conocimiento. Por lo tanto, para cada uno de estos niveles necesitamos lenguajes que se correspondan. Por ejemplo, el lenguaje matemático en álgebra es diferente al lenguaje matemático cuando aprendamos la aritmética de las cuatro operaciones. Los dichos, los refranes, como por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué comes y cómo está tu salud. Contienen una sabiduría popular. O esta otra, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Es toda una lección contenida en una frase corta, procedente del pensamiento, de experiencias de la gente, que seguramente se fue elaborando hasta llegar a esa síntesis. Está un factor articulador fundamental que es el lenguaje. No es cualquier cosa. Hay disciplinas que se dedican al estudio del lenguaje. Entre muchas tenemos la lingüística, la disciplina de base, se organiza en varias ramas según lo que analice la fonética, la fonología, los sonidos del habla. También tenemos la morfología, cómo se forman las palabras a partir de sus raíces. Recuerdan ustedes de la etimología, los prefijos. Tenemos entonces la sintaxis, el orden y estructura de las oraciones, la semántica, el significado de las palabras y frases. También está la pragmática, que tiene que ver con el lenguaje en su contexto real, lo que decimos frente a lo que queremos decir. Eso es bien interesante. Ya la humanidad se ha dedicado a trabajar en todos estos campos y por supuesto se ha encontrado con que hay muchísimos factores solamente en el lenguaje, ni hablar del pensamiento, por supuesto. Entonces, bueno, aquí tenemos ya esa panorámica, ¿cierto, Rosalba? Tenemos esa panorámica respecto a cómo vamos a ir articulando cuando ya volvamos a estudiar pensamiento, lenguaje y literatura. Sí, Edwin, como tú lo dices, el lenguaje es demasiado complejo, pues es muy complejo su estudio y se tiene que apoyar en otras áreas. Por ejemplo, la psicolingüística, que nos proporciona la relación entre el lenguaje y los procesos mentales, cómo adquirimos y cómo lo procesamos. La sociolingüística, cómo varía el lenguaje según el grupo social, la edad, el género o la religión. La neurolingüística, las estructuras cerebrales que permiten el habla y la comprensión. Etnolingüística, la relación entre el lenguaje, la cultura de un pueblo, por ejemplo. La lingüística computacional nos proporciona el desarrollo de algoritmos
para que las máquinas entiendan el lenguaje humano. Y finalmente tenemos las disciplinas complementarias que consideran al lenguaje como una herramienta fundamental. Por ejemplo, la filosofía del lenguaje. Se pregunta por la naturaleza del significado, la verdad y cómo el lenguaje moldea nuestra realidad. La filología estudia los textos escritos y la evolución histórica de las lenguas para construir culturas. La semiótica, que es el estudio de los signos en general, no solo las palabras, también los íconos, señales, los gestos. La antropología lingüística, que analiza cómo el lenguaje influye en la vida social y las visiones del mundo. La analogía con la orquesta es precioso y preciso y muy apropiado, Edwin. ¿Te imaginas lo que debe estudiar, por ejemplo, una persona que quiere traducir textos literarios de un idioma a otro? Pues Hmm, muchísimo, ¿no? tremendo, tremendo. Bueno, volviendo a la observación de esta cita del maestre Ferriz, ubiquemos un aspecto de su pensamiento. Él dice que ciertas enseñanzas no pueden ser expresadas en el lenguaje habitual. Ya esa indicación es la de una persona que tiene un alto nivel cultural, ha adquirido un pensamiento superior para poder decir esto, pues distingue que hay enseñanzas corrientes y enseñanzas superiores, y que éstas requieren de un lenguaje especial para comunicarse. Entonces, se requiere de un pensamiento especial para poder transmitir enseñanzas superiores. Fíjense ustedes la clase de análisis que hay que hacer, y eso con una sola oración, una sola cita. Al decir que hay diferentes clases de enseñanzas, dice que hay diferentes niveles de lenguaje, y con su capacidad cultural, con su profundidad de pensamiento, sus estudios, su experiencia y el hecho de ser un maestre, es decir, maestro de maestros, nada menos, nos aclara que se necesita el lenguaje simbólico, Rosalba. Sí, efectivamente, el pensamiento, que es el tercer aspecto de la divinidad en la trilogía, vida, forma, pensamiento, es el espíritu como conciencia, es decir, el darse cuenta de la realidad mediante la percepción, y es además creador y transformador, evolucionador. Es la manera de reconocernos y percibir la realidad en todas sus dimensiones, capaz de integrar de manera compleja lo manifestado, un potencial del ser que somos, el cual le permite interpretar al ser humano su existencia y su historia y darle sentido. Sí, el sentido de vivir, de existir, de estar aquí. El pensamiento tiene categorías, niveles de complejidad. El maestre de la Ferrier propone revisar la estructura con la cual hoy en día se piensa. Por ejemplo, los pedagogos poco se interesan en enseñar a cada individuo según su nivel de evolución de entendimiento. Llama la atención que solo se citan autores de Occidente y no se tienen en cuenta los autores de Oriente.
y agrega que el sentido de trascendencia no es una especulación acerca de salir hacia campos lejanos, sino al contrario, la trascendencia como el sentido de aplicar una enseñanza en aspectos de la vida práctica. Es urgente que en la familia y en la escuela se enseñe a los niños y a los jóvenes a pensar mediante la aplicación de métodos. La Fundación ELIC forma a los niños en la investigación y en la práctica de la observación y de la reflexión. Los liceos de síntesis forman el pensamiento mediante la aplicación de métodos de síntesis avanzada, proponen aprender a preguntar, a estudiar con disciplina libremente consentida, a aplicar las enseñanzas en aspectos prácticos de la vida, como mejorar la comunicación, aprender a seleccionar los alimentos para una buena salud, a entender un tema. Los EGEN enseñan a comprender lo que se lee. Muy interesante, Rosalba. Qué buenas esas referencias al Centro de Estudios Generales, al CEGEN, a la Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños y, por supuesto, a los liceos de síntesis. Los maestres, el doctor de la Ferrier y su discípulo, tenían sintonizado su pensamiento, vamos a decir, con la frecuencia de onda de la actual era del Aquarius. Es evidente. Por ejemplo, cuando plantean la importancia de la investigación y de la vivencia. Eso es típico de la era, típico de la constelación Aquarius. Por eso también la investigación y la vivencia está representada por el planeta Urano, del cual ya hicimos referencia al comienzo. Es decir, que la presente era precesional vibra en función de la investigación y a la vez de vivenciar las conclusiones de esa investigación. Ya desde el siglo XIX aparecieron importantes investigadores y en el siglo XX muchos más y más. Es una psicología la que ya está prácticamente en marcha. Podríamos decir una psicología del pensamiento. ¿Con cuáles frecuencias de onda te sintonizas tú? ¿Quieres también incursionar en sintonizarte con la vibración de Mercurio, de tu Mercurio con el cual naciste el día de tu nacimiento, en donde queda la impronta de tu cosmobiograma, o con Urano? Es interesante que estudiemos nuestro Mercurio, nuestro Urano en la carta, y también vayamos haciéndole el seguimiento de su desplazamiento en el cielo mes tras mes, año tras año. También, pues es importante cuando nos sintonizamos con Mercurio, es cuando estudiamos, penetramos lo que estudiamos, entendemos, o también del planeta corregente de la era, que es Saturno, que inclina a la reflexión y a la organización. Entonces, observamos que el pensamiento es una vibración que se asocia con otra vibración o con otras vibraciones, que en este caso es, sin dudas, cósmica. El pensamiento de los maestres propone investigar y vivenciar los resultados para el bien de la humanidad.
al punto de expresar la vida en su sentido más profundo, es un dominio de preciosas investigaciones. ¿Ven ustedes? Ese pensamiento articula, integra la vida con la investigación. Es un cambio tremendo, una propuesta revolucionaria, un giro realmente inesperado. Esperamos que cuando ya vaya entrando mucho más la era, ya se están dando manifestaciones, se empiece a respetar y a investigar muchísimo más la vida, a propiciarla. El biólogo, el psicólogo y todos los demás que estudian y trabajan con la vida, los médicos, por ejemplo, pues están hoy en día investigando. La investigación está llegando a las aulas desde la primaria y a los hogares. Fomentar la investigación en familia es una invitación que, bueno, aquí tenemos la actividad de Familias en Casa de la Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, que está promoviendo la investigación, el estudio con observación, el estudio con reflexión en familia. Eso va a producir un resurgir favorable de la psicología en los jóvenes, en el ser humano. El pensamiento articula, integra, asocia y propone. Ahora fíjense ustedes otro campo enorme que abordan típico de esta era, típico de la nueva psicología, que es el símbolo. Bien, entonces vamos a pasar brevemente, de manera muy introductoria, a los lenguajes. Cuando hablamos del lenguaje, realmente deberíamos referirnos a una serie de categorías que también existen en el lenguaje. Se necesita un lenguaje especial para cada nivel de la realidad que estamos estudiando, que estamos penetrando, y también para las diferentes clases de enseñanzas, veíamos. Entonces, los lenguajes son los medios de comunicarnos con la realidad y comunicar esa realidad que vamos descubriendo, interpretando y dándole, por supuesto, significado. El verbal, el escrito, el actitudinal, gestual, el matemático, el musical y el artístico, el simbólico, al cual ya se refería el maestre Ferriz, el esotérico también está. Están los lenguajes especializados de cada disciplina. Observen ustedes que hay lenguajes para abordar los distintos aspectos de la realidad en la cual estamos viviendo. El lenguaje simbólico es el medio para expresar realidades profundas. Viene a ser un lenguaje superior mediante el cual el pensamiento que ha ahondado, que ha profundizado, que ha ido haciendo síntesis y que a su vez ha realizado, se comunica y transmite verdades que de otra manera es muy difícil hacerlo. Les invitamos a buscar citas en la literatura, especialmente en la literatura de los maestres, acerca del símbolo. Y además es un esfuerzo que ellos hicieron, los maestres, por rescatar el valor del símbolo que estaba incomprendido y estaba por allá arrimado en un rinconcito
oscuro de la cultura del conocimiento. Llegaron de pronto los investigadores, especialmente a mediados del siglo XX, e interrumpieron con la antorcha, llamando la atención hacia el símbolo. Mircea Eliade, que recuerdo mucho, comencé a leer hace muchos años, Ernst Cassirer, que tiene unos trabajos interesantísimos sobre el símbolo en la cultura, Carl Gustav Jung desde la psicología, Erich Neumann de sus discípulos, junto con Daniela Jaffe y María Luise von Franz, y también la destacada filósofa Susana Caterina Langer, y tantos otros. Fue una luz que vino a rescatar la miseria espiritual en la cual se encontraba el ser humano, porque a raíz de ese trabajo surgió el reconocimiento y la valoración del mito, de la leyenda, del mismo arte. Y los maestres, junto con la valoración de lo simbólico, incluyen la invitación a investigar las matemáticas simbólicas a partir de la herencia pitagórica y de los estudios de Raymond Abelio, quien dice que hay que penetrar las manifestaciones de síntesis de sabiduría como las de los textos sagrados de la tradición mosaica, no solo en cuanto a la simbólica, sino que también llama la atención en la genética de los números. Van viendo ustedes pues los alcances de esta era, a la cual calificó el maestre de la Ferrier como de investigaciones verdaderas, o sea, la investigación para descubrir verdades y para propiciar la vida en función del respeto a las leyes naturales superiores. Como las investigaciones que hizo Eric Berne con Thomas A. Harris en psicología humanista, con los aportes del análisis transaccional, que resultó en el descubrimiento de una verdad que está ayudando grandemente a las personas. El tema de las transacciones, cómo nos tratamos cuando nos comunicamos. Y este trabajo lo inventó maestre Ferris en su obra de exégesis, La teoría científica de la cosmobiología, porque él vio el valor tan significativo para el bien humano hoy en día. Tenemos entonces rápidamente que la literatura es la expresión tangible de comunicar la manera de pensar mediante el lenguaje. Los animales, al pensar, se comunican con sus formas particulares de lenguaje, sin embargo, no tienen literatura. Por lo tanto, la literatura es una categoría especial del pensamiento y la comunicación humana. Claro, no sabemos qué vayamos a descubrir más adelante. La literatura de los maestres en esta era precesional tiene un sentido clarificador, por una parte, e integrador a la vez. Expone el pensamiento de avanzada, es decir, ellos exponen el pensamiento para toda la era que va a durar aproximadamente unos 2300 años, para el progreso evolutivo que va a ir alcanzando la humanidad, ese proceso evolutivo, generación tras generación. Por eso hay temas que todavía no se pueden exponer aunque estén publicados. Es una literatura integral de síntesis
que puede leer un estudiante de bachillerato, un universitario, un profesional, un doctor, un científico, por supuesto también un sabio, y para todos tiene un aporte especial, Rosalba. Sí, Edwin. Finalmente, tenemos otra expresión fundamental del pensamiento del maestre de la Ferrier, fruto de sus investigaciones y profundidad de su pensamiento, que son expresiones primordiales para aportar a la evolución humana en esta era y para guía de los buscadores. En esta expresión hace una síntesis de la hermenéutica sagrada, de lo que está expresado en símbolos y de la manera como hay que expresar la sabiduría profunda mediante el lenguaje simbólico. Detengámonos solamente por ahora en esa primera parte de la expresión, el valor álgebro ideográfico de los glifos del alfabeto hebreo. Es una revelación típica de esta manera de construir los glifos en la antigüedad por parte de los colegios de sabiduría, de los colegios iniciáticos como el colegio mosaico, en el cual el glifo, o sea, el signo o carácter, está constituido por una serie de factores en las cuales destaca el matemático con relación al álgebra junto con el factor ideológico. El alfabeto hebreo está construido con base en el número 22 en relación con los signos zodiacales y los planetas. Así, la riqueza y a la vez su profundidad son tan especiales. Igualmente lo son los jeroglíficos, los glifos del antiguo sánscrito y del maya. El investigador francés Fabre de Olivet hizo el trabajo profundo de recuperar la antigua lengua hebrea. Publicó varias obras, entre las cuales destacamos la lengua hebraica restituida, en la cual presenta los primeros 10 capítulos del Génesis de Moisés en el lenguaje original algebraico e ideográfico, con explicaciones aclaratorias. Cada carácter de este alfabeto es un símbolo viviente que representa una idea arquetípica. Cada glifo contiene 3 valores, uno ordinario, el otro es guamétrico y el tercero es esotérico. En estas presentaciones del Liceo de Síntesis se han realizado varios programas sobre la profundidad de algunos nombres y referencias del Génesis de Moisés, como el primer versículo del Génesis, cuya traducción es bastante limitada. Es simple, desconociendo los valores y significados de su profundidad. Bereshit, que significa el comienzo, en el comienzo, y términos alusivos a las facultades divinas como a Elohim. Observamos que el autor, el maestre doctor de la Ferrier, aclara con su pensamiento de alta cultura y de muchísima profundidad uno de los misterios sobre la manera como fueron construidos los alfabetos antiguos para poder compartir enseñanzas superiores iniciático-esotéricas. Entonces voy a leer lo que dice en la diapositiva
El valor álgebro ideográfico de los glifos del alfabeto hebreo está hecho de 3 capas de penetración profunda, cubiertas bajo el sentido vulgar de la superficie del roce, sentido demótico. En el orden de una ocultación creciente, las capas son hierática, jeroglífica y alquímica. Esto está tomado de los propósitos psicológicos, volumen 1, tomo 3 de la editorial Diana de México. Excelente, Rosalba, muchísimas gracias. Sí, quisimos incluir este pensamiento al final para que tengan ustedes también una visión de la profundidad con la cual la enseñanza de la nueva era se transmite gracias al trabajo, a la dedicación de los maestres que tuvieron esa visión para bien de la humanidad. Muy bien, estimados asistentes y Rosalba, llegamos a esta introducción. Con esta introducción llegamos a un punto en el cual les invitamos a seguir estudiando estos temas. ¿Quieres, por favor, referirlos, Rosalba? Sí, sí, señor. Bien, estimados asistentes y Edwin, llegamos en esta introducción a un punto en el cual les invitamos a seguir estudiando estos temas. Lo pueden hacer en los liceos de síntesis, en los EGEN, en los centros culturales de yoga Ñanacanda. Muy bien. Bueno, de esta manera el Liceo de Síntesis de Bogotá se complace en haber aportado este tema con motivo de la celebración del Día de la Literatura, un día, como decimos, muy especial. Ya estaremos observando muy atentos aquel día próximo en que el planeta Plutón, que recién está entrando al signo del Aguador, llegue acercándose poco a poco a este grado 15. Entonces, habrá seguramente estudios previos que hablen, nos indiquen acerca de lo que puede llegar a generar, y también estaremos muy atentos para observar de manera viviente lo que puede llegar a resultar. Indudablemente, pues también habrá que hacer el estudio investigativo acerca de aquellas personas que para esa época nazcan con Plutón en el grado signo del Aguador, y de pronto algunas de ellas puedan interesarse más especialmente en la obra de los maestres. Entonces pueden hacernos sus preguntas, hacer sus comentarios. Por supuesto, les invitamos a seguir con su disciplina libremente consentida de estudio, de investigación y de vivencia. Entonces, les damos nuevamente la bienvenida y continuaremos con unos nuevos temas próximamente. Rosalba, muchísimas gracias. ¿Quieres dar tus palabras de despedida? Sí, a todos unos muy buenas, bueno, un feliz fin de semana, feliz descanso. Les dejamos todos estos temas para que puedan meditarlos, reflexionarlos, y muchas gracias por estar pendientes. Muchas gracias, Rosalba, y a todos ustedes. Recordemos que para estudiar se necesita de un método. Hasta la próxima. Que estén muy bien.